se desgranaba justo antes de que arrancase el Foro Económico Mundial. José María, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marta. Gracias por invitarme a compartir con vosotros los resultados del informe. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por ofrecernos estos minutos. Bueno, me imagino además que en todos estos días el informe está dando también pie a muchas conversaciones, ¿no? Incluso entre los miembros allí presentes, hablamos de la élite política empresarial que está ahí, pues para hablar evidentemente de muchos de estos riesgos que vosotros desgranabais, entre ellos la crisis del coste de vida o una crisis que es más a largo plazo, que vosotros hablabais sobre todo de una crisis que nos va a ocupar la próxima década, como es el cambio climático. Bueno, de hecho, hoy veíamos esa mesa entre Greta Thunberg y Fatih Birol, de la Agencia Internacional de la Energía. También muy interesante lo que se está hablando ahora al respecto. Pero vamos a empezar por ese primer riesgo, el que al menos se desgrana como más cortoplacista en un lapso de 2-3 años, que nos viene dado por la inflación, por esta elevada inflación que hemos vivido en todo el mundo. Hablamos de una crisis del coste de vida que no está teniendo ni mucho menos un impacto igual para todas las economías y evidentemente aquí quienes más sufren siempre son los más vulnerables. De esta crisis del coste de vida, ¿qué se desgrana sobre todo en ese informe y cuáles son las conclusiones que sacáis vosotros? Bueno, Marta, pues realmente el informe lo que intenta es traer a la escena cuáles son aquellas amenazas a las que nos enfrentamos. Y en esta ocasión, cuando hemos preguntado a los participantes cuáles son aquellas preocupaciones, sin duda estamos recuperando pues, viejos temas del pasado que creíamos que estábamos superando. La inflación es uno de ellos, la crisis energética es otro, estamos hablando también del coste de la vida, las tensiones en las cadenas de suministro, sobre todo con la crisis alimentaria, hablamos de ciberataques. Realmente aquí lo que intentamos desgranar en este informe es cómo estos riesgos interaccionan entre ellos, se retroalimentan y, sobre todo, estamos viendo que en el caso de la inflación no se trata única y exclusivamente de la inflación en sí, sino cómo esto está impactando en las medidas que comentabas al principio del programa, se está llevando a efectos de revisión de los tipos de interés y cómo van interaccionando esto y cómo inciden en la sociedad, cómo inciden en la capacidad de desarrollar negocio y cómo inciden sobre todo en abordar retos que ahora tenemos que hacer a corto plazo, pero sin olvidarnos de lo que nos va a venir en el futuro, que son precisamente aquellos aspectos que en el informe destacamos acerca de un horizonte temporal más amplio, como era el que tú decías, la crisis climática. Que está copando gran parte de las conversaciones, José María. Además, estamos viendo algunas declaraciones bastante potentes. Hay que tener en cuenta que además Davos en sí también está siendo criticado, bueno, lo es todos los años, no es que este año sea especial por ello, pero bien sabemos que muchos de los líderes acuden en jets privados y eso precisamente no es lo más sostenible ni lo más responsable respecto a la situación actual de crisis climática. Es más, se contamina en una sola semana la de Davos, pues las emisiones que se generan de CO2 son en torno a 350.000 coches. Es decir, que es algo como para tener en cuenta. Entonces se entienden las críticas que se están haciendo estos días respecto a sus líderes. Pero uno de ellos, que era el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dejaba un mensaje muy tajante en este Foro Económico Mundial, porque como bien nos decías, una de las crisis de este entorno de policrisis del que enseguida hablamos es la crisis climática. Y ONU Guterres decía sobre todo, bueno, arremetía contra las petroleras y decía, nos han vendido la gran mentira, porque conocemos ya que incluso los científicos de alguna de estas petroleras, citaba ExxonMobil, ya conocían cuál iba a ser el impacto de su actividad, de su negocio sobre nuestro planeta. Ya sabían que lo estaban calentando y que iba a seguir así. Entonces, claro, ahora mismo entendemos que la conversación no pasa ya solo por el esto en los años 70 ya se sabía, podríamos haber actuado, sino en el tenemos que actuar. Pero claro, ¿por dónde pasan ahora mismo las soluciones o por dónde están pasando las conversaciones, que también es una de las claves importantes que desgranáis en ese informe? Sí, efectivamente, el hacer referencia a los riesgos del clima es algo que llevamos, yo creo que en los últimos 10 años está ocupando las principales posiciones de los riesgos a largo plazo. Uno de los efectos interesantes del informe en esta edición es que tanto a corto plazo ya empezamos a hablar de que los eventos climáticos extremos, o las grandes catástrofes de naturaleza ya están en nuestro día a día, es una preocupación a corto plazo y sobre todo cuando miramos a largo plazo hablamos de la incapacidad de afrontar este reto y ya no solamente eso, sino incluso la incapacidad de adaptarnos al cambio climático. Realmente el objetivo que perseguimos con el informe es trasladar estas inquietudes que vienen como
como se indica en el informe, de la opinión de 1.300 expertos del Foro Económico Mundial, y que lo que quieren es levantar cuáles son esas problemáticas y establecer algún tipo de idea para que en este entorno en el cual se reúnen pues, líderes empresariales, líderes políticos, líderes bancos centrales, como iba señalando, estamentos sociales, académicos, empezar a hablar conjuntamente acerca de cuáles pueden ser los caminos para llevarlo. Como comentábamos antes, las soluciones no son fáciles, más aún en un entorno en el que tenemos unas emergencias que abordar y que realmente nos desvían la atención de lo que sucede a largo plazo, pero sobre todo pasa principalmente por la cooperación, porque realmente hay cosas que no podemos dejar pasar, hay cosas que las tenemos que sentar a hablar, discutir. Sé que a veces no es fácil por esos enfrentamientos geopolíticos y geoeconómicos que estamos sufriendo, pero realmente es una llamada en un foro en el cual se juntan todas estas personas que son capaces de hablar de esta tipología de riesgos y abordar de una manera ordenada la solución. Yo creo que te podría decir que hemos visto un goteo en los últimos años que va avanzando hacia esa tendencia. Lo que es claro es que la llamada es a la urgencia para no perder más tiempo, sino realmente hacer un acelerón para poder lograrlo. Bueno, José María, y además, mientras hablas, estamos aprovechando también para poner algunos gráficos del informe que nos van mostrando un poco, ¿no?, el mapa global en cuanto a riesgos climáticos, los riesgos globales, la tabla que vosotros elaborabais, ¿no?, de esa encuesta. Hablabas de la incapacidad de afrontar este reto, ¿no?, por parte de los líderes y también de alguna forma de la urgencia que nos hace o que debería hacernos a veces dejar a un lado pues esas tensiones geopolíticas, ¿no?, que se dan en el día a día. De hecho, aparte de Davos, ha habido una reunión entre Yellen y Liu He, el viceprimer ministro chino, en la que, de hecho, ellos mismos decían: debemos esforzarnos por hablar más, evitar malentendidos que al final acrecentan el malestar. Y entendemos que al final, entre las élites ahora mismo reunidas en Davos, también la conclusión pasa por allí. Una clave también importante que se cita en el informe de riesgos globales es la necesidad de un nuevo liderazgo, un liderazgo que sea más ágil. Y de hecho, también se ha hablado sobre este asunto estos días. Si no me falla la memoria, ayer hablaron Scholz, Zelensky y también Stoltenberg, y todos ellos hablaban un poco en los mismos términos, ¿no?, de tenemos que ser más ágiles, más rápidos en las respuestas a los grandes retos que afrontamos en estos momentos. Pero claro, ¿hasta qué punto los líderes son capaces de hacerlo? ¿Cuentan con ese margen suficiente de actuación? Zelensky, en términos de guerra, lo decía: a Putin le bastó un segundo para invadir Ucrania, lo decía en estos términos, y a los líderes nos llevó días tener una respuesta. Y no hablo solo en términos geopolíticos, hablo también en términos de cambio climático, ¿no? Es decir, el clima pues no tiene unos tiempos concretos, pero poco a poco va progresando, mientras nosotros pues sí tenemos unos tiempos bastante acotados para poder responder. Pero en ese nuevo liderazgo que se conforma, por el momento no estamos viendo esa realidad. Bien, nosotros desde el informe, yo creo que un tema interesante es que en su evolución en los últimos 18 años, lo que estamos viendo no solamente es la percepción de cómo evolucionan los riesgos, sino que extraemos enseñanzas de cómo se han manifestado en el pasado algunos riesgos y cómo se ha reaccionado. Un caso clarísimo fue la reacción hacia la pandemia de la COVID-19 y se extrajeron conclusiones acerca de cuáles han sido los aspectos positivos y los aspectos negativos. Yo creo que los aspectos fundamentales es poder continuar trasladando este tipo de lecciones aprendidas, donde la colaboración, el compartir información, el tomar esas decisiones coordinadas y la cooperación tienen que ser los elementos fundamentales. Ese liderazgo, sin duda, es un aspecto en que, viendo, según trasladamos en el informe, hacia dónde tienden los riesgos globales en los próximos años, está llamando a gritos la necesidad de que, como sociedad, realmente nos coordinemos. Yo creo que es una de las principales enseñanzas. Y, obviamente, el informe lo que no puede es trasladar ciertas exigencias, ni mucho menos, sino más bien poner información encima de la mesa para tener mayores argumentos para ver cómo, desde la perspectiva del riesgo y del futuro del planeta, pues puedan seguir adelante y tender hacia esa posición, donde realmente, como señalabas, la parte geopolítica y geoeconómica siempre jugará un papel fundamental, pues un poco por los enfrentamientos tradicionales. Pero es un reto que deberíamos suponer si queremos realmente tener un futuro provechoso.
Citabas, ¿no?, enseñanzas que podemos rescatar ahora mismo de la actuación que tuvimos, por ejemplo, respecto a la crisis sanitaria, que al final, mirándolo con perspectiva, no lo hicimos tan mal, a pesar de las críticas más a corto plazo que se lanzaron, pero bueno, cuando lo miramos con cierta perspectiva hemos conseguido poco a poco dejar atrás esa crisis de la pandemia. Hablábamos del término policrisis, que al final, en pocas palabras, para aquellos que se puedan asustar con tanta terminología, a veces términos nuevos que vamos explotando, no es más que la confluencia de varias crisis, que es lo que está ocurriendo en estos momentos. Crisis bueno, bélica / geopolítica, porque no solo miramos a Ucrania, miramos a otras tensiones, crisis energética derivada de la guerra en Ucrania, crisis climática, crisis del coste de vida, es decir, hay una confluencia, bueno, y crisis sanitaria que estamos dejando atrás. Entonces, estamos ahora mismo en un entorno en el que parece que nos vamos a tener que acostumbrar a no hablar de una única crisis, como ocurrió, por ejemplo, ¿no?, citando el caso más cercano, crisis financiera. Y había una única crisis y todo era una única crisis, pero ahora estamos aprendiendo a sortear o a sobrevivir en un múltiplo, ¿no?, de crisis y claro, también en ese contexto de policrisis, los líderes tienen que adoptar también nuevos enfoques y esto va a resultar vital y entendemos que también aquí tenemos que hacer todos un cambio de reflexión y debemos abordar este cambio de paradigma en el que nos movemos para poder al menos sortear esto de la mejor forma posible. ¿Cuál es la conclusión que vosotros sacáis de esta policrisis, sobre todo de cara pues a largo plazo, ¿no? Porque ahora en el corto plazo sabemos cuál es el entorno que tenemos, cómo vamos a conseguir avanzar hacia el largo plazo? Sí, como señalas muy bien, Marta, al final las crisis han venido dándose reiteradamente durante el tiempo. Nosotros cuando hablamos de riesgos mencionamos ya desde hace un tiempo la interconexión entre los riesgos y realmente veíamos que cuando se da uno, pues otros empiezan a aparecer. Pero no nos habíamos encontrado nunca con un entorno tan, digamos, tan masivo, donde realmente hemos visto que una crisis geoeconómica, geopolítica, ha desatado la confluencia de todas ellas. Realmente la enseñanza que intentamos extraer de eso, primero, que hay que pensar más allá de lo que parece evidente, es decir, es importante hacer ejercicios en los cuales a todos los niveles, desde la parte de vista más personal, la parte de vista empresarial, gobiernos, entidades, tienen que pensar realmente en cómo pueden interaccionar esos riesgos y cuáles serán sus consecuencias. Con el objetivo, creemos, un poco de saber a qué nos exponemos, saber si estamos o no preparados y qué nos puede impactar. Y en el caso de que no estemos preparados, ¿qué tenemos que hacer para intentar que aquello no acabe sucediendo? Y si acaba sucediendo, ¿qué podemos hacer o cómo nos podemos preparar para realmente sobrellevarlo de la mejor manera posible y superarlo, digamos, con las menores consecuencias posibles? El informe al final llama a que integremos el pensamiento del riesgo no como un pensamiento negativo, sino como una oportunidad, ¿vale? Ese optimismo que señalabas antes, una oportunidad de que realmente las cosas se pueden hacer bien o se pueden anticipar si hablamos de ellas y si intentamos entre todos poner las herramientas y las soluciones para atajarlo y para estar preparados para reaccionar. Con esas claves, muchísimas gracias por habernos acompañado. José María Carulla, director general de Mars Risk Consulting. Un placer haber desgranado contigo pues, estos riesgos globales que tenemos que vigilar, que están siendo el foco, que están siendo los grandes protagonistas en las conversaciones de Davos este 2023. Un placer. Muchas gracias.